Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Estamos siendo bendecidos porque, como hablaba la semana pasada, está lloviendo, sigue lloviendo. Lo que para el hombre decía, estamos en sequía, vamos a estar muy mal de agua, se ha cambiado todo. Sabemos que Dios lo cambia todo en un suspiro. Lo que para el hombre puede pensar, esto es así, pero el que tiene el control es Dios. Amén. Vamos a ver el Salmo 34, versículo 1. Este salmo ya lo he leído varias veces, pero es que es tan tremendo este salmo y dice tantas cosas que es un salmo precioso. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hablaré bien de Dios, en una palabra de Dios, hablaré bien en todo tiempo, y su alabanza, o sea, yo alabaré a Dios siempre y estaré siempre de continuo en mi boca. Dice: en Dios se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Dios conmigo, exaltemos aún a su nombre. Y en el 4 hago énfasis aquí, dice: busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los temores es algo que siempre acompaña al ser humano. El ser humano siempre está con temor, porque realmente su confianza no está puesta totalmente en Dios. Entonces, cuando tu confianza no está totalmente puesta en Él, pues te surgen dudas, te surgen temores, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? Hay personas que cuando entran a trabajar a un sitio, y no me salgo del hilo, están pensando cómo será la empresa, cómo serán los trabajadores, cómo será esto, cómo será el otro. Ya establecemos ya de entrada, solo en ese sitio, el temor. Pues imagínate cuando tengas que ir a una visita porque te ocurre algo en tu cuerpo físico, y también empieza la incertidumbre. En el 4 nos dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Estaba leyendo en otra versión y cuando lo leí, dice el Dios habla hoy, dice en el 4: recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Ese recurrir lo puse un poco en duda, porque la palabra recurrir significa cuando no tienes otro remedio. Entonces no me gusta más la otra versión que dice: busqué. No debemos de recurrir a Dios, sino debemos de buscarlo. Recurrir significa que ya no hay otra salida, y realmente debería ser al revés. Primero yo buscaré a Dios y no recurriré a nada más, porque el recurrir es como te falla algo o te falla alguien, y al final dices: bueno, no tengo tornillos del 5, voy a poner del 7, pero tienes que hacer un poco más grande el agujero. Es recurrir, porque si el agujero es del 5, es del 5. Y si dice aquí: busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice en el 5: y los que miraron a Él fueron, ¿qué fueron? Alumbrados. Este pasaje lo leí cuando vino Raúl a predicar, y aquí donde él dijo la iluminación que Dios nos da, porque sabes que cuando eres iluminado, eres alumbrado, tu camino se ve por donde vas. Pero ¿quién lo ilumina? Dios. Dios es el que ilumina tu camino. Y aunque tú puedas pensar que tú eres suficiente, el único que es suficiente es Dios. ¿Amén? Y dice: y sus rostros no fueron avergonzados. O sea, que quiere decir que no te vas a equivocar. Yo se lo digo muchas veces a los jóvenes. Los jóvenes, cuando tienes una mente joven, la tendencia es que te equivoques, más que si no lo has vivido. Pero no significa que tú como mayor tengas que ir a corregirlo, sino que se lo dices para que no caigan en ese error. Porque dice aquí, y sus rostros no fueron avergonzados, sino que cuando Dios nos dice: no eches por ahí, cuando nos dice a mayores y jóvenes: no hagas eso, es por una razón. Dice: este pobre clamó, y que dice, le oyó Dios y lo libró ¿de qué? De toda su aflicción. De toda su angustia, de todo lo que le estaba trayendo malestar, de todo lo que le molestaba, de toda su inseguridad, de todo lo que no le trae paz. Y ahora que es donde quiero llegar.
¿Sabéis una cosa? Que cuando vais a hacer algo y oráis, y oráis, y oramos, Dios te va a revelar si es la voluntad trayéndote paz. ¿Amén? ¿No te ha pasado ninguna vez eso? Esto parece precioso, esto es una gozada, esto es una bendición. Primero ora y después Dios te va a decir a través del Espíritu Santo, te va a decir, esto no viene de parte de mí. Y es cuando tú te vas a dar cuenta que realmente estás bien o estás mal. Amén. En lo que estás haciendo, porque si tú tomas ya la decisión y luego le preguntas a Dios, Dios te va a decir, pero bueno, es como hablaba arriba, dice, recurrir. No, busca primero la solución que viene de parte de Dios. Amén. Y ya en el 7 ya termino porque si no me alargo. Porque esto podría estar aquí toda la mañana. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí no voy a decir nada. Quédate con este versículo y en tu casa lo puedes leer todo el Salmo y te vas a dar cuenta de lo que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tu palabra es como esta agua que cae, es vida, Señor. Y va y riega la tierra y donde está esa semilla empieza a fructificar, Padre Santo. Mira todos los corazones, Señor, que hay aquí y también los que están en sus casas, Señor, si tienen algún problema, tienen alguna necesidad, tú los visites, Señor, y tú le das de tu paz, Señor. Si alguno está enfermo, Señor, tú le des sanidad, Padre. Le damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué versículo? O sea, no qué versículo, qué pasaje con cada versículo tan tremendo. En el Salmo 34. Amén. Aleluya. Vamos a leer con todo nuestro corazón. Amén.
Te desmorar.
Pues Dios, cada vez imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, tu grande gloria, oh Dios, tu grande gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.
de Dios, Él se humilló, tomando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló, el río se rasgó, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo manifesta en ti esperanza en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, esperanza está en ti, esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, el pecado rescatas, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo sí, Señor.
Jesús el Mesías, sobre todo es, sobre todo es. Sí, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Me gustaría que los que no estén inválidos se pongan de pie, porque vamos a participar de la mesa del Señor y vamos a hacerlo una actitud de reverencia y de honra a nuestro Dios. Él se merece la excelencia. Y a no ser que alguno esté candidato al incenso, pues si estáis bien de piernas, os ruego que os pongáis de pie, con respeto y honra a nuestro Dios. Bien, es un día precioso, ¿verdad? La lluvia, los días de lluvia a mí me encantan. Aparte de que son necesarios y beneficiosos para la tierra. Y dicen que la lluvia que está cayendo es una lluvia buena, es una lluvia lenta. Y como decía hace unos días o hace unas semanas, así es la palabra de Dios. Cae lentamente, como la lluvia, y produce fruto en aquella tierra que está preparada, que está sedienta de esa palabra de Dios. Así que vamos a participar en esta actitud de alabanza y de adoración a Dios, de la Santa Cena que llamamos, la comunión que llaman otros, la comunión de los hermanos, estando juntos en armonía y participando de lo que el Señor instituyó y que lo recuerda Pablo en 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 23, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo: este es el pan que simboliza mi cuerpo muerto en una cruz. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa, la copa del nuevo pacto. Todas las veces que bebiereis y comiereis este pan, hacedlo en recuerdo de mí. Así que todos los que participen de la mesa del Señor tienen que recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Ese derramamiento de sangre, esos padecimientos enormes, esa muerte trágica en una cruz, debemos recordarla. Y debemos recordarla no solamente en este tiempo de participar de los símbolos del pan y del vino, sino en cada momento de nuestra vida. Porque debemos reconocer lo que Él hizo por nosotros y ser agradecidos. La Biblia enseña en muchas partes que tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque Él nos da más de lo que merecemos. Quizás no te dé lo que tú quieres, pero te da lo que necesitas, que es lo importante. Así que dice la palabra de Dios: por lo cual, si no sois dignos de participar de la mesa del Señor, no estéis en disposición por culpa de vuestras enemistades, quizás, o vuestros errores o vuestros pecados, no os consideréis dignos. Debéis arreglar la situación para que podáis ser dignos de acercarse a la mesa del Señor, porque dice Jesús o Pablo, recordando lo que Jesús hizo por nosotros, que deberíamos recordarlo y aplicar ese sacrificio en nuestra vida y entenderlo. Y dice que por lo cual hay muchos debilitados y muchos duermen, muchos están dormidos. La Iglesia debe despertar. Estamos en unos tiempos que es necesario que la Iglesia cumpla su ministerio. Y hoy más que nunca,
por las necesidades que estamos ocurriendo. Luego en la prédica trataré profundamente el tema, porque es necesario que aprendamos y sepamos en qué tiempos estamos viviendo. Así que todos aquellos que se sientan dignos, que hayan arreglado su situación con Dios y con los hermanos, tenéis el privilegio de acercaros a la mesa del Señor. Y vamos a dar gracias, como hizo Jesús la noche de su entrega, que cenó con sus discípulos, oró. Así que le voy a pedir al hermano Mario que por favor ore por la copa y por el vino. No, Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por lo que hiciste, Señor, haberte dado la vida, el todo, en todos nosotros, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Rompiste, Señor, el pecado, el yugo, la maldad, Señor, mi Dios, y nos trasladaste, Señor, a tu reino, Señor, para que hoy en día, Señor, seamos aceptos ante el Padre, Señor. Gracias por ser nuestro mediador, aquel que pagó, Señor, su vida en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el pan, gracias por el vino, Señor, que simboliza, Señor, tu sangre y tu cuerpo ultrajado, golpeado, insultado, Señor, por nuestra iniquidad, Señor. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, como he dicho, todos aquellos que se sientan dignos, merecedores de participar de la mesa del Señor, podéis acercaros. Entrar a tu santo lugar.
Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor, te honramos y te glorificamos a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido participar de este pan, de esta copa, que sabemos lo que simboliza, esa muerte en nuestro lugar, ese perdón de pecados que conseguimos a través de tu sacrificio, Padre. Queremos darte las gracias, Señor, darte las gracias por tanto amor y tanta misericordia, también por la provisión que haces en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, y te honramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a presentar la ofrenda leyendo en Filipenses 4:4, donde dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, para presentar esta ofrenda, Señor, que tú seas tocando cada vida, cada corazón, Señor, que seamos dadores alegres, Señor, que por nada estemos afanosos, Señor, que tú seas lo primero en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos en este día, Señor, por todo, Padre. Bendice esta ofrenda, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Padre Santo, Señor, gracias por esta ofrenda, Señor. Multiplícala tú en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos a todos. Un día más estamos en la presencia del Señor. Hemos ministrado al Señor mediante nuestra alabanza. Él nos va a ministrar ahora con su palabra. También hemos podido participar de la mesa del Señor, recordando lo que el Señor hizo por nosotros, la importancia que tiene que recordemos lo maravilloso que es el amor y lo eterno. Todo lo relacionado con Dios es eterno, o sea, no se acaba. El hombre se termina el amor, pero para Dios no, la esencia de Dios es el amor. Y por tanto, su amor, su misericordia, su bondad, la tendencia a hacer el bien hacia nosotros, no se acaba nunca.
porque vuelvo a repetir, todo lo que viene de Dios es eterno. Bien, quiero seguir tratando el tema de semanas anteriores, sobre las condiciones, los parámetros que exige Dios a su iglesia hoy en día, la iglesia contemporánea, la iglesia de estos días. El título todos lo sabéis ya, porque son muchas semanas que llevamos, la iglesia que Dios quiere que seamos en este tiempo. ¿Cómo debe vivir el pueblo santo, escogido de Dios, y que ha sido transformado, apartado y dedicado a su servicio? La iglesia, la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eklesié, que significa llamados afuera. Esto quiere decir que hemos sido llamados a salir del mundo, del sistema mundano en que vivíamos. Y por eso dice llamados afuera, tenemos que salir de toda contaminación externa. Teocráticamente, la iglesia es una congregación llamada y convocada a salir del cautiverio. La iglesia no puede estar sometida, esclavizada al sistema mundano, que hoy en día, o sea, podríamos llamar que cuando los israelitas estaban en Egipto, el Egipto nuestro, del cual Dios nos sacó de la esclavitud de ese Egipto, era el pecado. Y la iglesia de hoy en día debe vivir alejada del pecado. No puede contaminarse con el pecado. No puede, en otras palabras, vivir en pecado. Podemos fallar, podemos tropezar, pero enseguida nos arrepentimos porque tenemos a Jesucristo como abogado. Pero no podemos vivir en pecado. Que la gente que nos rodea diga, estas personas están viviendo mal, están viviendo en desorden, están viviendo en pecado. La iglesia verdadera no se puede permitir que la gente diga eso de nosotros. Porque estamos vituperando el nombre de Cristo. Estamos tirando por tierra lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, el precio que pagó por su iglesia, por esos llamados afuera, por esos llamados a salir de toda contaminación y de todo pecado, a salir, en definitiva, de nuestro Egipto particular. Dios nos liberta, claro que nos liberta, pero nosotros tenemos que continuar, no quejándonos como hizo el pueblo de Israel, no murmurando, no acusando a Dios de cosas que no tiene la culpa. A veces escuchamos barbaridades de muchos creyentes. ¿Por qué Dios permite? Dios no permite nada malo. Dios quiere lo mejor para no solamente su iglesia, sino para toda la humanidad. Pero nos ha dado el poder de decidir por nuestra vida, porque si no seríamos marionetas en sus manos y eso nadie lo aceptaría, ¿verdad? Pero muchas veces somos marionetas en las manos del diablo, porque hacemos lo que el diablo nos dice que hagamos. Por eso Jesús a los fariseos, a los levitas y a todos aquellos del antiguo pacto, todos aquellos que vivían todavía bajo la ley del antiguo pacto, a los fariseos, los escribas, les llamaba hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacían las cosas que el diablo les indicaba, apartándose de los consejos que él daba, como el Hijo de Dios, que nadie lo aceptó en su día. Solamente unos cuantos discípulos y algunas personas que le seguían, que no todas lo seguían con el propósito de obedecer y de escuchar sus enseñanzas. Muchos lo seguían por llenar la barriga. Y hoy quizás ocurra algo parecido. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que salir afuera del mundo. Y lamentablemente en muchas congregaciones es el mundo que entra dentro de la iglesia. Y lo estamos permitiendo. Y aquellos que se ponen rígidos, se ponen tajantes en que no, son criticados de extremistas y de trasnochados que vivimos en el siglo pasado, aquellos que predicamos la palabra de Dios como hay que predicarla, que predicamos sobre el pecado, que hablamos del infierno. Hoy en algunas congregaciones son temas tabú. No se pueden tocar esos temas porque se enfadan la congregación y manipulan a sus pastores para que les predique a aquellos que le agrada oír.
Y muchos van de iglesia en iglesia hasta encontrar al pastor o la congregación que acepten su situación, aunque esté en contra de la palabra de Dios. Eso hoy en día, hermanos, abunda. Pero nosotros pertenecemos a la iglesia verdadera. O yo pretendo, a través de los mensajes que el Señor me pone, para que salgamos ya de la actitud pecaminosa en la que viven muchas personas, llamados creyentes, y que están dando un fatal testimonio. Muchos dicen, ¿cómo me voy a convertir yo a esta gente que se les ve que no honran a nadie, que no respetan nada, que en su casa es un griterío constante, peleas, discusiones? Luego vienen a la iglesia y parecen santos. ¿Quién es? Por favor, poned los teléfonos en silencio. Conectémonos al wifi de Cristo. Cualquiera que te llame puede esperar una hora, ¿verdad? Y luego tú le vuelves la llamada, pero por favor, cuando estéis aquí, hay un cartel ahí fuera que dice desconexión total de móviles. Porque no solamente te distraen a ti, distraen a toda la congregación y me distraen a mí. Vamos a ser excelentes para el Señor. Y cuando estemos en el lugar santo, porque esto es un lugar santo, ¿sabéis por qué esto es un lugar santo? Porque ha sido apartado para predicar el Evangelio de Dios, ha sido apartado para que la presencia de Dios esté aquí. Porque consagrar algo, dedicar algo, es para eso. Nosotros hemos sido consagrados, la iglesia consagrados, para que Dios nos use en algo santo, que es el ministerio que Él nos ha encargado, ¿verdad? La evangelización es algo santo que el Señor nos ha encargado, y estamos congregados aquí, le debemos el respeto y la honra que Él se merece. Amén. Bueno, estábamos tratando, como he dicho, los principios a seguir para esa preparación de la iglesia en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Ya terminamos con el primer principio, que era la iglesia fundamentada en Cristo, arraigada, echando raíces en su palabra y guiada por el Espíritu Santo. Y estamos tratando el segundo, una iglesia que entienda y que viva en las exigencias que Dios demanda para pertenecer a su reino. Ese es el punto que comenzamos la semana pasada y que estamos trabajando y estudiándolo. Recordemos que hablábamos de Mateo capítulo 6, verso 33, donde Jesús habla precisamente de la prioridad de ese reino. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades serán añadidas. Una iglesia, hermanos, que busque el reino de Dios por encima de todo lo demás, y que lleve una vida justa, y lleve una vida santa, y Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Eso es una gran promesa, y es una exigencia del reino. Si tú quieres pertenecer al reino de Dios, al reino de los cielos, tienes que entender eso y vivir en esa exigencia de buscar por encima de cualquier otra cosa el reino de Dios, su justicia, que es Cristo, vivir una vida justa como Cristo nos enseña y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y entonces Él nos provee que serán cubiertas nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto de tu necesidad? Es un defecto, digamos, de la humanidad, pero lamentablemente también es de la iglesia. Debemos despreocuparnos, no dejar de ocuparnos, vamos a entender, debemos ocuparnos, claro que sí, tenemos necesidades y debemos ocuparnos, pero despreocuparnos, que el Señor nos cuida, saber que el Señor tiene cuidado de nosotros cuando nosotros andamos en su voluntad, y su voluntad es que pongamos el reino de Dios por encima de todo. No sé si me hago entender. Pocos amén oigo. El otro día mandé un pan de vida con el título amén, para que entendiéramos lo que significa amén. Amén significa que estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no digas amén.
Pero si estás de acuerdo debes gritar amén. Y solamente he oído 3 amén. ¿Es que no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo? O sea, que no estoy de acuerdo. Bueno, el carácter del reino, decíamos, traído por Jesús, no era un carácter político, ni terrenal, ni con armas, no era un reino físico, pero sí que se demostraba en obras que apuntaban a la restauración del ser humano. En la actualidad nosotros, su Iglesia, como discípulos, sabemos que debemos proclamar el señorío de Cristo en todo el mundo. Que el mundo vea que nuestro Cristo reina en nuestras casas, en nuestros hogares, que Cristo es el Rey de nuestra vida, quiere decir. Y cuando nuestra tarea termine aquí en este mundo, se manifestará la gloriosa y públicamente la gracia de Dios en su segunda venida. Esa gloriosa venida que tendrá lugar al final de los tiempos. Estamos en los últimos tiempos, como veremos, y estudiamos la semana pasada. Y cada día estamos más cerca de su venida, porque por eso cada día tenemos que estar más preparados para recibir esa gracia y esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios cuando regrese a por nosotros, a por su verdadera Iglesia. Decíamos que aunque la cabeza de un reino es un rey, los evangelios especifican que Dios se presenta también o quiere presentarse como Padre, como Dios Padre. Así que el reino de Dios lo compone como una especie de gran familia en la que Dios es Rey, pero también es Padre. Y quiere que tratarnos de una manera familiar. Y poníamos el ejemplo de que Él hablaba el arameo con sus más íntimos, con sus discípulos, porque era el idioma familiar que se utilizaba para hablar entre familia. La palabra Abba significa papaíto y está en arameo, para que entendamos que Dios, a pesar de ser Rey, debemos respetarlo como Rey, debemos respetarlo como nuestro Creador, como nuestro Hacedor, pero tenemos que tener también un trato, dentro del respeto, un trato íntimo, familiar con Él, porque Él es nuestro Padre Celestial. Amén. Pertenecer a ese reino, pertenecer a esa gran familia, decíamos que conllevaba requisitos y exigencias, y empezamos a tratar el primer requisito, la primera exigencia, que es la oración. La oración, la intimidad con Dios, nos permite a poder vivir por fe, dependiendo solamente de Dios y no de las circunstancias. A veces nos dejamos llevar por las circunstancias, porque no terminamos de depender de Dios. Eso es una prueba de humildad. El ser humilde es reconocer que sin Dios ni somos ni tenemos nada. Por muchas bienes y posesiones materiales que tengas, sin Dios no se tiene nada, porque todo eso se acaba. Los bienes materiales se quedan aquí y al final se desvalora todo. Tú te compras un coche hoy y mañana ya vale la mitad, pero tú haces obras para Dios, trabajas para el reino y eso se multiplica en los cielos. Tiene doble valor cada vez. ¿Estáis comprendiendo? Por eso la importancia que dice Jesús, son palabras de Jesús, recordad, que busquemos su reino por encima de todo. Por eso la oración de intimidad con Dios nos hace depender cada día más de Él. La oración, decíamos también, que es el medio de comunicación con Dios. Y recordamos las palabras que dijo y que comenté la semana pasada de San Agustín de Hipona. La oración es la fortaleza del hombre, del ser humano, y es la debilidad de Dios. Dios es sensible a toda oración cuando se hace desde un corazón contrito y humillado. El corazón humilde mueve el corazón de Dios. Estuvimos tratando también de unas palabras de Jesús sobre la necesidad de velar y orar. Lo leíamos en Mateo 26, versículo 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, nuestra carne, nuestros deseos carnales,
es débil. Velar significa observar atentamente, estar pendientes de lo que ocurre. También significa tener cuidado, ser diligentes en la forma de comportarnos, en la forma de, relacionarnos con la gente, explicando las condiciones y las situaciones y los acontecimientos que están sucediendo. Debemos ser cuidadosos con eso y no alarmar a la gente, sino animar, transmitir paz, transmitirles el amor de Dios. En esta situación hay mucha gente que está pasando por grandes temores. La iglesia verdadera no debe andar en temor. ¿Sabéis por qué? Porque si andamos en amor, el amor echa fuera todo temor. Y la iglesia anda en el amor de Dios. Si andamos en el amor de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a los demás, a nuestro prójimo, como si nos amáramos a nosotros mismos, el temor desaparece. Ya puede venir lo que venga. Estamos en las manos del Señor y Él nos cuida. Estamos en las mejores manos en que podamos estar y confiando en aquel ser que dio su vida por nosotros. Se hizo hombre, Dios se hizo hombre en la figura de Jesucristo, se encarnó en un ser humano, nació de una virgen, se igualó a nosotros, incluso nació en un pesebre, para que nadie pueda decir que es inalcanzable el acercarse a Él. Jesús podía haber nacido en un palacio, pero no nació en un pesebre. Su vida fue una vida humilde, para demostrar que todos tenemos acceso, sea cual sea nuestra condición, raza, condición social, tenemos acceso a Él. Si no tienes acceso a Él es porque no quieres, porque Dios está pendiente de toda su creación y está deseando que vayamos a Él, pero no nos obliga. Dios no obliga. Dios no te va a meter en el cielo, como se suele decir, a empujones. Tú decides durante tu vida terrenal, que es corta, por cierto, es una corta y leve tribulación pasajera tu vida y la mía aquí en esta tierra. Aquí decidimos dónde pasar la eternidad y nosotros los creyentes lo sabemos que es así. Por eso vivamos como merece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También dice orar. La oración, como he dicho, es la intimidad con Dios, buscar una relación de intimidad diaria con Él, hablar con Él como si hablaras con tu Padre terrenal, con el respeto que se merece un padre, pero con la familiaridad que nos dirigimos a nuestros padres terrenales, ¿verdad? Pues con Él debemos hacer igual. Por eso Jesús también decía que no usáramos, como vamos a ver, vanas repeticiones, pensando que por nuestra palabrería Dios nos va a escuchar antes. Bien, otra consideración, y entramos en nueva materia, otra consideración sobre la oración es que la oración es el mejor regalo. El mejor regalo que tú puedes hacer a alguien o te pueden hacer a ti es que ores o que oren por ti. Cuando alguien te dice, estoy orando por ti, llénate de gozo, porque estás recibiendo un gran regalo. La oración es un gran regalo. Y como el enemigo no sabe esto, quiere apartarnos de la oración. Y la iglesia de hoy en día, lamentablemente, ora poco. ¿O me equivoco? ¿Cuánto tiempo dedicamos al día a tener comunión? Pero una comunión excelente, de calidad. ¿Cuánto tiempo tenemos esa relación de calidad con el Señor diariamente? ¿Acudimos a la cita que tenemos con Él cada día? ¿O lo dejamos para el día siguiente, para mañana? Y como nunca es mañana, que siempre es hoy, pues nunca hacemos lo que Dios quiere que hacemos, faltamos a la cita con Él. Debemos plantearnos la oración. La oración también es un gran regalo que el Señor nos dejó. Es ese maravilloso privilegio de poder hablar con nuestro Dios y Padre Celestial. Eso es un privilegio, hermanos. Que cuando no lo utilizamos, estamos despreciando algo maravilloso.
poder hablar en intimidad con el Creador del universo, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él te ha dado el privilegio, a través del regalo de la oración, poder dirigirnos a Él, tener un trato personal y familiar con Él. Eso no sé tú, pero yo lo veo un gran privilegio. Pero ¿por qué a veces somos tan necios y despreciamos ese regalo que Dios nos ha dejado de poder relacionarnos con Él? En los tiempos que nos ha tocado vivir más que nunca, es un arma de gran importancia, hermanos, y que debemos utilizar. Un arma tiene poder para defenderte, ¿verdad? Pero si no la utilizas, no hay poder ninguno. Si tú no cargas la pistola, y entenderme, es un ejemplo, no quiero decir que cogáis una pistola y empecéis a pegar tiros, no estoy diciendo eso, es un ejemplo para que lo entendáis, que para que un arma funcione tenemos que hacer que funcione, ¿verdad? Por sí sola no funciona. Jesús enseña también cómo debemos orar en este tiempo, que hay mucha terquedad con respecto a esto. Cada uno ora como le han enseñado, y si le han enseñado mal, sigue orando de esa manera. Y tenemos que aprender lo que la palabra de Dios enseña y hacer las cosas como Dios las enseña, como Jesús en este caso nos dejó dicho, y lo dijo en el capítulo 14 de Juan, versículos 13 y 14. Dice el 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en el 14 vuelve a decir: si algo pidiereis, ¿en quién? ¿En quién? En mi nombre, yo lo haré. Si hacemos la oración por pasiva, ¿qué ocurre cuando no le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo? ¿Qué ocurre? Que no lo hará. ¿Estáis comprendiendo, hermano? ¿Por qué somos a veces tan tercos? Haciendo, como digo, si no pedís en mi nombre, no lo haré. La oración debemos considerarla, hermanos, como Dios mismo la instituyó, y emplear las cosas y hacerlas de la forma que Jesús mismo nos enseñó, que no fue ningún discípulo quien dijo estas palabras, fue el propio Jesús. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dicho al revés, si no pedís en mi nombre, no lo haré. El Espíritu Santo hay que glorificarlo, hay que darle honra, hay que darle gloria. Al Padre hay que pedirle, sí, pero en el nombre de Jesucristo. Cuando tú ores tienes que decir: Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esto, por esto, por esto. Y te doy las gracias en ese nombre. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Hay alguien que no lo entienda? Vuelvo a repetir, sabemos que el mejor regalo que recibimos de parte de Dios es la salvación, ¿no? Por medio de su Hijo Jesucristo. Pero hoy quiero hablaros de otro regalo precioso, que es el regalo, como he dicho, de la oración. Un arma poderosa que es de gran importancia en la vida cristiana. La oración es un diálogo, también hay que entenderlo. Muchas veces le decimos a Dios lo que necesitamos, le decimos 4 no sé qué por ahí, pero no le escuchamos, no le damos tiempo a que nos conteste. Y la oración es un diálogo, hablar y escuchar, que a veces nos cuesta escuchar. Cosas que debemos saber acerca de la oración. La oración es un acto de adoración y de comunicación con Dios en el que se incluye nuestras peticiones, nuestra necesidad. ¿Estáis entendiendo? Lo primero es un acto de adoración. Lo segundo es una comunicación con Él de intimidad.
Y todo esto incluye el pedirle por nuestra necesidad. En un sentido puramente cristiano, una lágrima, hermanos, una lágrima, un gemido o incluso el silencio, Dios lo considera una oración poderosa por delante de aquellos que se tiran 3/4 de hora orando, creyendo que por su palabrería Dios los va a escuchar antes. A veces el silencio, una lágrima que te caiga desde porque has sido tocado por el Señor, has sido tocado, has sido quebrantado tu corazón y lloras. Quizás Dios lo considere mucho más importante que una larga oración para que los demás vean lo bien que oras y el tiempo que oras para, digamos, sacar tu orgullo, tu soberbia. No lo digo que sea siempre igual, pero escuchadme bien, pero hay casos, muchos casos en que las personas actúan de esa manera y mi deber es decirlo. Tú necesitas orar 2 horas, tienes todo el día en casa para orar. Pero igual no oras nada en tu casa y cuando llegas a una reunión eres el más importante y quieres orar más que nadie. Claro, los que son nuevos, los que llegan tempranito, los que dicen yo no puedo orar como ora esta persona, yo no voy más a la oración. Muchas personas no vienen a la oración por eso, pero no es aquí en esta congregación solo, ocurre a nivel general. Yo he hablado con Sangonera, con el pastor de Sangonera, con otros pastores y ocurre lo mismo. Y muchos motivos de que no venga gente a la oración de los martes o de los días que tengan otras iglesias es precisamente por eso. Voy y no me dejan orar, no me dan tiempo. Cuando se ora en la congregación, la oración en la iglesia es interceder por cosas claves, por cosas que se deben decir al principio. Vamos a orar hoy por esta situación, por este conflicto, por esta familia que necesita oración, por aquello, y no irnos por las ramas. Y a veces repitiendo lo mismo 3 o 4 veces, que yo lo escucho. ¿Creemos que Dios está sordo? ¿O que está despistado y no nos hace caso? Porque le repetimos las cosas al Señor. Si estudiamos las Escrituras y vemos cómo Jesús oraba, nos damos cuenta que Él cuando llegaba a uno que estaba endemoniado le decía, espíritu inmundo, sal fuera. Y salían 4 palabras. No sé si estáis comprendiendo, no quiero que me malinterpretéis y ahora nadie ore. Estoy diciendo que debemos seleccionar nuestra oración cuando nos reunimos como iglesia. Si tú sientes la necesidad de orar por horas, es algo precioso en la intimidad tú con el Señor. Pero cuando venimos a interceder por problemas de la congregación o problemas que están sucediendo en el mundo, debemos centrarnos en esos problemas y darle opción a que todos los que acudan puedan orar y puedan plantear su oración. Si la oración dura 1 hora y media y venimos 20 y cada uno ora 20 minutos, haced la cuenta, un matemático que lo haga. Habría que estar 4 horas. No sé si comprendéis, hermano. Uno ha comprendido. Mirad lo que dice Jesús. No uséis vanas, que significa inútiles, repeticiones. Como he dicho, pensamos que Dios se despista y no nos oye. La palabra de Dios dice y enseña que su oído siempre está atento al clamor de sus hijos. Cuando tú oras, Dios está pendiente, está atento. No le repitas las cosas. Y añade, ni largas y elocuentes oraciones, pensando que por vuestra palabrería seréis antes escuchados. Son palabras de Jesús. No son mías. Yo las transmito, pero no son mías. Dios, hermanos, mira la actitud del corazón y no nuestra elocuencia. Dios escucha siempre un corazón humillado y contrito.
la actitud soberbia y orgullosa, al Señor no le agrada, la rechaza. Amén. Paso siguiente. La oración requiere, además, para que sea una oración efectiva, requiere algunas pautas. Por ejemplo, la oración tiene que ser de fe. O sea, creer que lo que vas a orar, Dios te va a contestar. Si no lo crees, no hay contestación. Primera actitud, fe. Creer. Si tú oras sin fe, ¿qué ocurre? Que no recibes. La segunda, tienes que vivir una vida limpia, transparente y santa, para que Dios escuche tu oración. ¿Estáis conmigo? Tu vida debe glorificar a Dios en todo lo que hagas. Y la consecuencia es que Dios responde y está pendiente de ti. Y te da lo que necesitas. Quizás le pidas algo que no necesites o que no te venga bien y Dios no te lo da. Te va a dar lo que necesites, lo que precises. ¿Estáis comprendiendo? También debe haber, cuando tú ores, tiene que haber un corazón perdonador. Si tú tienes algo contra alguien y no lo perdonas, no ores. Necesitas perdonar o pedir perdón para que el Señor escuche tu oración. También hace falta que nuestra oración sea constante, perseverante, que significa que no debemos darnos por vencidos, porque Dios a su tiempo va a contestar. Dios siempre contesta, hermanos. O te dice que sí, o te dice que no, o te dice espera que no es el momento oportuno. Tenemos que tener esa paciencia. La paciencia es la cualidad que tenemos de saber esperar, aunque deseemos algo mucho. Y aunque desees que Dios te dé algo, Dios te lo va a dar en el momento preciso, en su tiempo. Y Dios nunca llega tarde, hermanos. Debemos saberlo. Que Dios es perfecto en todo lo que hace. Y todas las decisiones que toma son para nuestro bien. También nuestra oración tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. Pedir de acuerdo siempre a su voluntad. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios, que ahí donde está su voluntad, en la Biblia. Si tú no conoces la palabra de Dios, nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios en lo que pidas. Pero si tú profundizas, estudias, meditas la palabra de Dios, siempre vas a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios te va a escuchar. De ahí la importancia de estudiar, no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla y meditarla. La oración no tiene como finalidad, como muchos creen, decirle a Dios lo que debe hacer. Señor, yo quiero que hagas esto y lo quiero que lo hagas porque yo lo mando y lo digo y te lo ordeno. Hay quien ora así. Tú a Dios no le puedes dar órdenes. Hay quien lo hace así. Le pide cómo debe hacer las cosas y cuándo debe hacerlas. Esta es la forma que tienen algunos de orar, pero no es la correcta. Debemos orar siempre con una actitud humilde, reconociendo que Él es el que toma las decisiones para nuestra vida y que son las mejores decisiones. Quizás tú en el momento no las entiendas, pero a la larga te darás cuenta que lo que Dios hace es lo mejor para nuestra vida. Amén. Dios es soberano, hermanos, y es árbitro de sus planes y toma sus propias decisiones. Tiene la máxima autoridad y yo no soy nadie para ordenarle a alguien que tiene la máxima autoridad nada, sino rogarle y humillarnos ante su presencia y pedir de acuerdo a su voluntad y eso abre el corazón de Dios y recibimos todo lo que necesitamos. Debemos entender eso. A través de la oración las personas, hermanos, conocemos la voluntad de Dios. Si no oras, nunca vas a saber lo que Dios quiere para ti. Es algo que a través del Espíritu Santo Dios te va a revelar cuando estés en intimidad con Él. Es que yo no sé qué plan tiene Dios para mi vida. Ora, intercede, ponte en comunión con el Señor y Él
a través del Espíritu Santo te lo va a mostrar. Pablo nos exhorta a la oración. Él dijo, orad sin cesar. En otras palabras, que vuestra actitud sea siempre estar en comunión con el Señor. Que cualquier paso que des, lo pongas en su voluntad, lo pongas en sus manos para que Él te aconseje de la forma correcta. Como ha dicho antes Diego, a veces tomamos las decisiones por nuestra cuenta, fracasamos y luego le pedimos a Dios cuenta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué he fracasado en esto? Y el Señor, con mucho amor, eso sí, te va a preguntar, ¿has contado conmigo para tomar esa decisión? ¿No lo has hecho? Pues asume tus propias consecuencias. Hermanos, la oración es el medio más recomendable para tener y permanecer en una relación estrecha y de calidad con el Señor. Como he dicho, es un gran privilegio que tenemos los hijos de Dios, el poder dirigirnos a nuestro Dios y Padre Celestial en oración, el poder acercarnos con toda confianza a su trono, donde poder recibir esa ayuda en el momento preciso, en el momento oportuno, que siempre será el mejor tiempo, el tiempo de Él. Recordar que Dios es el Dios de los tiempos y todo está en sus manos. Él nos cuida y nos orienta siempre para lo mejor. La oración, por tanto, es algo de gran prioridad en la vida cristiana y un arma poderosa. Todo lo que Dios concede a sus hijos lo concede a través de la oración, de ahí su gran importancia. Debido a esto, toda nuestra actitud hacia el Señor debe ser de un profundo agradecimiento, no de exigencia. Dios nos ha dado, como he dicho, ese gran privilegio de hablar con Él y por tanto debemos ser agradecidos porque nos haya concedido ese privilegio. Ese amor también demostrado por el Señor nos obliga a ser agradecidos con Él y darle las gracias cada minuto de nuestra vida. Bien, ante la situación en la que estamos atravesando, nos encontramos en grandes problemas sociales, de guerras, de pandemias, de muchas cosas que ni hace unos años nos podíamos imaginar que podrían ocurrir, pero están ocurriendo. Dios está haciendo un llamado a su iglesia en estos momentos a la oración. Dios te llama a la oración, hermanos. Quizá Dios permita que ocurran todas estas cosas que están ocurriendo para que la iglesia despierte. La semana pasada escuchábamos que cuando Jesús llamó a sus discípulos a orar con Él, se durmieron. El problema de hoy en día de la iglesia es que anda dormida. Y no estoy hablando de sueño físico, sino sueño espiritual. Estamos en un plan, voy a incluirme yo, todos tenemos algo que cambiar en nuestra vida. Necesitamos despertar del sueño, del letargo en que estamos. Y quizá, como he dicho, Dios permita que ocurran todos estos acontecimientos para que la iglesia despierte y nos hace un llamado a la oración. Como Jesús les hizo un llamado a sus discípulos ante lo que se le avecinaba, el mal trago que tenía que pasar. Necesita hoy en día que la iglesia actúe de la misma manera, que no se duerma y que interceda por las situaciones que estamos atravesando. La oración, hermanos, puede cambiar los planes de Dios. La oración y el clamor verdadero puede cambiar los planes de Dios. ¿Sabíais eso? Aunque lo traté por encima la semana pasada, hoy quiero profundizar, quiero transmitir en profundidad un ejemplo que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 20, a partir del 1, que es la historia de un rey de Judá, el número 13.
que se llamaba Ezequías. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, el Señor dice esto, ordena tu casa, porque morirás, no vivirás más. Isaías le dio al rey Ezequías el siguiente mensaje de parte de Dios, dicho de otra forma, esto te dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir, arregla tu situación. Si tienes que repartir tu herencia, hazlo bien, arregla todas las cosas, pon todo lo que tienes en desorden, ponlo en orden porque te vienes conmigo. Eso estaba diciéndole Dios a Ezequías a través de Isaías. Versículo 2. Entonces él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo, versículo 3, te ruego, señal de humildad, ¿verdad? Como hay que dirigirse al Señor. No con prepotencia, ni soberbia, ni orgullo, sino con humildad. Dice, te ruego, Dios, te ruego, vuelve a repetir, que te hagas memoria, que te acuerdes de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y añade, y lloró Ezequías con gran llanto. Ezequías, lleno de humildad, cuando recibió la noticia, dice que volvió su cara hacia la pared y oró al Señor con una actitud humilde. Dios mío, no te olvides, le dijo, de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Y luego dice que lloró con gran tristeza. Aquí debo hacer una aclaración sobre las palabras de Ezequías. Te ruego que hagas memoria, o sea, te ruego que te acuerdes. Pero hay una gran promesa de Dios que está en Hebreos capítulo 6, verso 10, que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que hacéis. Dios no se olvida de nada de lo que tú hagas. Ezequías, en su emoción quizás, le dijo al Señor que no se olvidara, pero sabemos que el Señor no se olvida de nada de lo que hagamos. Por muy pequeño que sea lo que hagas, a Dios no se le pasa por alto, nunca se olvida. Dios tiene memoria, hermanos, y nunca se olvida de lo que hagas. Hay una cosa de que Dios sí se olvida, y la encontramos en Miqueas capítulo 7, verso 18. Y se olvida cuando nos arrepentimos de nuestra maldad y de nuestros pecados. El profeta Miqueas se pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Hermanos, Dios siempre perdona y olvida. ¿Nosotros perdonamos y olvidamos? O como muchos dicen, perdono pero no olvido. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Dios y Padre Celestial. Si Él te perdona y se olvida de lo malo que hemos sido, ¿quién soy yo para no perdonar aún a mis enemigos? ¿Estás comprendiendo, hermano? Dios perdona y olvida. Dice, del remanente de su heredad, dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios disfruta haciéndonos misericordia. Dios disfruta amándonos y demostrándonos su amor cada día. Cuando nos arrepentimos, hermanos, Dios perdona y se olvida de nuestra maldad y de todos nuestros pecados. Pero debe haber un arrepentimiento profundo y real. Y entonces Dios te perdona y se olvida. Por eso, si tú te has arrepentido de verdad, no recuerdes ni lo que eras ni lo que hacías, que estaba en contra de la palabra de Dios. Mira hacia adelante, como decía Pablo, prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás, para conseguir el premio, la meta, la vida eterna, hermanos. ¿Estáis entendiendo? No es que la petición de Ezequías fuese algo grave, lo que sí demuestra es que muchas veces las personas no llegamos a entender el gran amor y la misericordia de Dios, no la llegamos a comprender y no valoramos.
y entonces no tenemos en cuenta lo que hace por nosotros. Eso es un gran defecto de muchos creyentes. Es un gran defecto que ocurre hoy dentro de las iglesias cristianas, que no valoramos, no entendemos realmente el amor de Dios. Seguimos con el pasaje, porque quiero terminar por lo menos con este tema, el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 4. Mirad la respuesta de Dios a la oración de Ezequías. Dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, era un rey de Judá. Dice: así dice el Señor, el Dios de David tu padre, porque él era descendiente de David: yo he oído tu oración. Dios escucha siempre la oración de sus hijos cuando se hace como la hizo Ezequías, con humildad, con respeto y con agradecimiento. Dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. A veces lloramos poco, hermanos. Deberíamos quebrantarnos ante la presencia de Dios y llorar, porque eso mueve el corazón de Dios. Cuando tú estés orando, intercediendo y te venga esa cosa que te viene, que te da por llorar, llora. No te reprimas. Dios escucha la oración del humilde y sus lágrimas también las ve. Dice: aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: te voy a sanar, y en 3 días te levantarás de tu cama, e irás al templo y me darás gracias. Tremendo, ¿verdad? El plan de Dios, ¿cuál era? Arregla tus cosas, que te vienes conmigo. Tu trabajo en la tierra ha terminado. Pero la oración sincera, la oración pura, real, de fe y de agradecimiento tocó el corazón de Dios, y sus lágrimas también. Y la respuesta fue: mirad. ¿Dónde está? Espérate, sí. Dice el versículo 6: y añadiré a tus días 15 años. Se iba a ir con él en ese momento, 1 día, 2 días. Y su oración tocó el corazón hasta tal punto que Dios decidió, cambió su plan y le añadió 15 años. Y además dice: te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, que era Senaquerín, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a Dios mi siervo, a David mi siervo, del cual Ezequías era descendiente. Hermanos, nuestro Dios es el mismo de Ezequías, ¿o no? Es el mismo. Y lo que hizo entonces lo puede hacer hoy también con nosotros. Dios puede cambiar el plan de todos los acontecimientos que están sucediendo, pero necesita que su iglesia ore, doble la rodilla, clame a Dios con humildad y, si es necesario, con llanto, para que pare esta guerra y paren todos estos acontecimientos, todas estas pandemias que estamos viviendo. Dios puede cambiar si su iglesia se levanta en oración, como hizo Senaquerín. ¿Estáis entendiendo, hermano? A veces nos relajamos, aceptamos las situaciones, pero debemos luchar en oración, perseverar en oración, hermanos, y Dios puede cambiar sus planes. Estoy seguro, la respuesta a la oración, al clamor de Ezequías, puede ser hoy la misma si lo hacemos de la misma manera que lo hizo él. Dice que él volvió su rostro a la pared, humildad, y oró a Dios y lloró. Y Dios escuchó su clamor, vio sus lágrimas y le concedió 15 años más de vida. Tremendo, ¿verdad? Nuestras oraciones, hermanos, clamando, y estoy terminando, clamando a Dios por la paz en el mundo, pueden cambiar los acontecimientos. Seguro, es verdad que estamos en los últimos tiempos y todos estos son señales de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
pero su iglesia sigue estando aquí. Y mientras que estemos aquí, no debemos pensar el día ni la hora en que Jesús va a volver, sino hacer nuestro trabajo. Están ocurriendo acontecimientos, que está habiendo tantas injusticias, muriendo tanta gente inocente. Nuestro deber es interceder, doblar rodillas y despreocuparnos del día y de la hora en que va a venir, que nadie lo sabe, ni el propio Jesús lo sabe. O sea, si te viene alguien por ahí diciendo el Señor viene tal día, olvídate, mándalo lejos, porque no es lo que la Biblia enseña. El día y la hora en que Jesús regrese, solamente Dios el Padre lo sabe. Amén. Y Dios hoy te dice a ti, iglesia, presta atención en lo que Dios te dice: aún estáis aquí y estaréis hasta que yo lo diga. Hermanos, vamos a estar aquí hasta que Dios lo decida. Estaréis aquí hasta que se cumplan las promesas que yo le he hecho a mi iglesia. ¿Vosotros pensáis que Dios promete algo que no vaya a cumplir? Si Dios promete algo a su iglesia, se va a cumplir. Dios no hace, como vuelvo a repetir, no hace ninguna promesa que no vaya a cumplir. El enemigo quiere traer confusión sobre esto, y a lo largo de la historia lo ha hecho, pero él no puede ni tiene autoridad para cambiar los tiempos. La autoridad solamente la tiene Dios. El poder de cambiar los tiempos, de cambiar las circunstancias, de que los acontecimientos cambien, lo tiene Dios, pero el enemigo nos quiere engañar mediante sus mentiras y artimañas. Nuestro deber, hermanos, nuestro trabajo, mientras estemos aquí, es ayudar en oración, en intercesión por las necesidades, y también predicando el Evangelio de salvación a toda criatura, que es la mayor necesidad que los seres humanos hoy en día necesiten. Y también, claro, la necesidad física, si está en tu mano hacerlo, debes ayudar. Hay dos sacrificios que repito mucho que le agradan a Dios. ¿Cuáles son? ¿Quién los recuerda? Hacer el bien, hacer todo el bien que podamos, y la ayuda mutua, ayudar a todos los que podamos. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con el mismo tema, porque es un tema, creo que interesante. Yo siempre digo que la oración es la respiración de la iglesia. La iglesia que no ora se muere, es una iglesia muerta. Lo mismo que una persona cuando deja de respirar muere. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, tiene que estar despierta, intercediendo, respirando, orando sin cesar, como decía Pablo. Y no quiere decir que todo el día estés haciendo oraciones, quiere decir que tengas una actitud de comunión y de intimidad siempre con el Señor, que cualquier paso que des, por muy insignificante que sea, lo pongas en las manos del Señor, y el Señor le agrada que le pidamos. ¿Sabéis? Muchas veces las personas se preguntan, si el Señor sabe mi necesidad, que esto lo trataremos otro día, si el Señor sabe mi necesidad, ¿por qué debo pedirle nada? La respuesta es muy sencilla, porque Él quiere tratar contigo, quiere escuchar de tu boca cuál es tu necesidad y cuál es tu prioridad. ¿Entendéis? Porque a veces pedimos cosas que no debemos pedir, y el Señor quiere oírlas para saber cuál es, para que tú sepas más, porque Él lo sabe, para que tú sepas realmente que lo que pides no está de acuerdo a su voluntad, o sí está de acuerdo a su voluntad. Por eso necesita que le pidamos, porque quiere tener relación, comunión, conversar con nosotros. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.